de qué es la oración. En primer lugar, la oración es una relación de amistad. Eso es importantísimo entenderlo. Es hablar con alguien, no decir algo. Se trata de hablar con una persona que además quiere tener contigo una relación personal. Hay muchas personas que cuando hablan de oración, lo primero que les viene a la mente es decir unas fórmulas. Pero ¿qué tengo que decir? O sea, a ver, dime, ¿qué tengo que decir? No han entendido que estamos hablando con alguien vivo, con alguien que quiere hablar contigo. Y además, la oración responde al deseo de Dios de tener una relación con nosotros, que dice, a ti no te llamo siervo, a ti te llamo amigo, porque con un siervo no se tiene intimidades. Un rey que tiene un siervo, al siervo le dice lo que tiene que hacer, pero no le cuenta intimidades. Dice, tú haces esto prohibido, por esta puerta no entras, Entonces, es decir, le da las normas de la casa y punto. Pero no tiene con él intimidad, no le comparte lo que tiene en su corazón. No le dice cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus tristezas. Eso es otro tema. Eso es ser amigo, Entonces, la oración es tener amistad. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he dado a vosotros. O sea, la oración es una amistad. Es una amistad. Dios quiere tener una amistad conmigo. Zaqueo, baja de ese árbol, que yo tengo que hospedarme en tu casa. ¿Tú de qué me conoces? ¿Cómo me has llamado Zaqueo? ¿Y vas a venir a mi casa? Pero, me quedo un poco perplejo, ¿no? Pero si yo venía aquí un poco a admirarte desde dentro, no, me habían dicho que pasabas por aquí y entonces yo venía a ver la procesión, pero vamos, ¿no? Como quien ve llover detrás del cristal. Y de repente dice, oye, Zaqueo, bájate, que quiero estar contigo, que quiero contarte mis cosas, que quiero compartir mi intimidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que entendamos. La oración es una relación personal de amistad, en la que la iniciativa, el primer paso lo ha dado Jesús, que te ha dicho, bájate de ahí, que quiero entrar en tu casa. Y entonces lo lógico es que responda a eso diciendo, Jesús, para mí es un honor que entres en mi casa, para mí es la mayor noticia que he tenido, que Dios quiere hacerse amigo nuestro. Que Dios sea tu interlocutor, Fíjate, Aristóteles, ¿no?, que vivió siglos antes de Jesucristo, él en sus libros, ¿no?, de filosofía se hizo una pregunta y dijo, ¿puede un hombre tener amistad con Dios? Y responde diciendo, no, hombre, ¿cómo va a tener un hombre en amistad con Dios? Dios es infinitamente superior y pretender tú tener amistad con Dios es como si una hormiga tiene amistad con un elefante. A ver, ¿a dónde vas? La hormiga y el elefante amistad no pueden tener. Oye, su respuesta es bastante lógica, Es bastante lógica. Claro, lo que Aristóteles no suponía es la encarnación, es que Dios se haga hombre, que tome nuestra condición humana, que se haga nuestro interlocutor, que entre en diálogo con nosotros. Dios ha entrado en diálogo con nosotros, ¿no? Y eso es lo principal de la oración, que tú me pongo delante de Dios y hay alguien que me está esperando. Hay por ahí algunas campañas que se han hecho, especialmente en Estados Unidos, que suelen ser muy atreviditos, ¿no?, en ese tipo de campañas de evangelización, de impacto mediático, etcétera, ¿no? Y entonces van en las autopistas, que pasa un coche y tal, y hay un panel de esos inmensos a la izquierda, ¿no? Y de repente pone un cartel que pone, quedamos para hablar, y abajo firma, Dios. Entonces, tú imagínate uno que va en coche y que ve ese panel. Bueno, es una manera incisiva, provocativa de hacer entender, pues sí, oye, quedamos para hablar.
Yo estoy esperándote, yo quiero estar contigo. A ver, eso es lo primero. Ese es el primer aspecto importantísimo de la oración. El segundo aspecto, descubrir que la oración es nuestro descanso. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. O sea, descubrir que la oración es mi descanso. No es un deber, un mero deber. No es que toca hacerlo. Hay mucha gente que todavía no ha descubierto esto. ¿Es pecado no ir a misa el domingo? Por Dios, es que la propia pregunta ya nos deja destrozados. Tú imagínate, ¿no? Que está allí Zaqueo, bájate que tengo que entrar en tu casa. Y dice, ¿y si no bajo es pecado? A ver, por Dios, que no has entendido nada. O sea, que no has entendido nada. Es que no te has dado cuenta que se te está ofreciendo tu descanso. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. La verdad es que mientras que no tenemos la experiencia de que la oración es un don, un regalo, una gozada, posiblemente la oración todavía no está consolidada. Mientras que la sentimos, sí, es que tengo que rezar por la noche 3 Ave Marías y luego además tengo que hacer esto, además. Mientras que no hemos llegado a recibir como el regalo del descanso del alma, vamos mal. Yo recuerdo que cuando éramos seminaristas, antes de ordenarnos sacerdotes, hicimos el mes de ejercicios espirituales y recuerdo que el padre que predicaba los ejercicios, que era el padre Mendizábal, ya fallecido, él le decía, vosotros tenéis que procurar que delante del sagrario, delante donde está Jesús para hacer oración, tengáis el sitio, el lugar en el que estéis más a gusto, y podáis escuchar, ven conmigo a un lugar apartado a descansar. Porque como tu lugar que esté más a gusto, sea el sillón que está delante de la tele, ¿sabes, no? Como tu lugar, o sea, ¿cuál es el lugar en el que sueñas para descansar? Como lugar en el que sueñes para descansar sea otro tubo de escape, ¿me explico? No sé qué sitio, no sé qué lugar, vamos mal. ¿Dónde tengo yo mi descanso? Yo creo que el segundo aspecto es este. La oración es el lugar en el que yo encuentro mi descanso, mi gozo, mi paz, mi alegría. Este es un segundo aspecto importantísimo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La oración no es un deber más, no es un quehacer más, no es una ocupación. Ahí tengo que hacer 15 cosas, encima todavía la 16 es hacer oración. Que no, por Dios, que no es eso. Tengo todavía que hacer dos lavadoras, hacer los deberes para el lunes, no sé qué más cosas, y encima hacer oración. A ver, que no es así la cosa. Tercer aspecto de la oración. Que os puede parecer que esto que dice, pues lo tercero que dice el obispo es un poco contradictorio con lo segundo. Porque si lo segundo dice que la oración es mi descanso, que es donde yo tengo la paz y la alegría, ¿cómo dice lo tercero que voy a decir? Que es que la oración es un combate duro y fuerte. Sí. La oración al mismo tiempo que es tu descanso, es un combate, pero de verdad. Es un combate muy serio. Un combate muy serio en el que hay muchas tentaciones para apartarte y alejarte de la oración. Jesús dijo, velad y orad conmigo. ¿No habéis sido capaces de velar 1 hora? Sed fieles. El espíritu es fuerte, la carne es débil. No cedas, sed fuerte. Es un combate, porque obviamente el tentador te intenta apartar de la oración y te pone todo tipo de excusas, para ir bajando el listón, Es así, hay un gran combate. Ser fiel en la oración supone un gran combate. ¿Es el descanso del alma? Sí, pero es un gran combate. Porque el tentador nos intenta apartar de la intimidad con Dios. Si tú fueses el demonio,
Esto de vez en cuando suele venir bien pensar esto, ¿eh? A ver, si tú fueses el tentador, ¿por dónde comenzarías con una persona? No sé si conocéis el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que es una joyita del libro, ¿no? En la que un diablo ya más viejo a su diablo sobrino le da consejos de cómo alejarle a la gente, ¿no?, de Dios. Y entonces, obviamente, si tú fueses, ¿qué es lo que harías? Hombre, ir enfriando esa amistad. La voy enfriando, voy haciendo que esta persona poco a poco se separe, y entonces, obviamente, ahí uno no puede ceder. Ese combate hay que darlo. Y el demonio tonto, malo será, pero tonto no es. Entonces esas tentaciones se suelen presentar siempre bajo, es que tengo que hacer lo otro. Entonces uno tiene que tener la capacidad en ese combate, de desenmascarar las tentaciones diciendo, ojo, es mentira, no es verdad que yo deba ahora de dejar la oración por hacer cosas más prácticas. Es mentira, me están engañando, me están timando. Y uno tiene que desenmascarar esa tentación y no ceder ni un milímetro. No sé si habéis oído aquel que decía, ¿no? Pues eso, al demonio ni agua, y en el desierto bocadillo de polvorones, ¿no? O sea, a ver, que hay cosas que no puede ser. Cuando San Ignacio de Loyola se ponía a hacer oración, cuenta él que si por ejemplo iba a hacer una hora de oración y de repente decía, bueno, pues ya casi ya son las 12, si faltan 5 minutitos ya termino ya, ¿no? Pues ya está, ya hemos terminado casi. Dice, quieto, parado, hora y 5 minutos. Él veía la tentación y cuando faltaban 5 minutos ya decía, bueno, total, ya entiendes, pues ya el rato de oración, ¿qué más dará que falten 5 minutos? Y decía, quieto, hora y 5 minutos, porque se daba cuenta de que por ahí comenzaba a flaquear la cosa, comenzaba a ceder y ceder y ceder. Por eso, a ver, la oración es un gran descanso, pero ojo, es un gran combate. Y os lo aseguro por mi propia experiencia, ¿eh? ¿Vosotros creéis que un obispo tiene asegurado ese combate para hacer oración? No, no lo tiene asegurado. Un obispo tiene que pegar un combate para hacer oración de manera muy seria, porque tienes excusas miles, ¿sabes? Pues para no hacerla. Tengo hasta más excusas, ¿sabes?, que los demás para no hacerla. O sea, ese combate es un combate importantísimo. A nosotros en el seminario en eso nos dijeron, mira, hay que hacer operación colchón quemado, ¿no? La operación colchón quemado es que, a ver, si hace falta quemar el colchón, para que yo no caiga en la tentación de decir, bueno, pues me voy a la cama y para un día que no hago oración, para otro día que no hago oración, pues si hace falta quemar el colchón se quema, ¿sabes? Nos decían, operación colchón quemado. A ver, lo que no puede ser es que yo comience a ceder. Hay cosas con las que no se negocia, es un gran combate. Y esto que he dicho es compatible con lo anterior, con lo que es mi descanso del alma, que cuando emprendes el combate es el descanso de tu alma. Pero hasta que no emprendes el combate puedes sentirlo como algo que me agobia, pero cuando afrontas el combate, qué descanso y qué alegría poder estar y reclinar tu cabeza en el costado de Cristo. Y en último lugar, ¿no?, quiero subrayar el hecho de que hacer oración es tomar conciencia de que nada somos sin la gracia de Dios. Tomar conciencia de que necesitamos estar siendo asistidos continuamente por la gracia de Dios, para que la gracia nos mueva, para que la gracia nos inspire. Yo, por ejemplo, antes de hacer esta oración, antes de empezar esta charla, ya me he fijado en algunos de vosotros y he visto que os habéis puesto de rodillas de una manera y hemos invocado el Espíritu Santo de una manera que yo he creído intuir en algunos de vosotros que estabais pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para que esta charla que estamos haciendo ahora, no sé, pues para que yo en este momento sea instrumento y que el Espíritu Santo se pueda servir
de estas palabras para llegar a vosotros. Es que hacer oración es dejar que sea la gracia de Dios la que actúe. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y cuando haces oración, muchas veces te quedas sorprendido de decir, pues esto que acabo de decir, no sé cómo se me ha ocurrido, pero realmente suele ser así. A veces te ves que Dios pone en tus labios ciertas palabras, os lo digo por mi propia experiencia. A mí me ha tocado en Radio María hablar muchas veces y a veces he dicho, oye, pues no sé muy bien eso como lo he dicho, pero la verdad es que pues habrá tenido que ser el Espíritu Santo, porque yo no recuerdo ni haberlo leído nunca. Es así. Y el Espíritu Santo mueve, y también mueve a muchas personas. Me acuerdo de una anécdota muy así graciosa, que estaba yo un domingo predicando, y entonces termina la misa y me entra un señor en la sacristía y me dice, ¿qué? ¿Ha venido mi mujer a hablar con usted, no? Le digo, no sé quién es su mujer, pero yo creo que Dios quiere decir algo a usted, me parece. El que quería hablar con usted es Dios, no su mujer. O sea, es que no nos damos cuenta de que Dios actúa con su gracia y que cuando hacemos oración y nos sumergimos en ella, Dios actúa. Actúa en ti, Dios vive en ti y su gracia es la que actúa en ti, en quien escucha, con quien hablas. Pero para que Pablo diga eso, de que ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, eso supone estar sumergidos en la relación íntima con Él, para que sea su gracia la que nos mueva. Dice una expresión preciosa, ¿no? Dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Me parece bestial esa expresión. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Es decir, que lo que yo diga ahora no sea una ocurrencia mía, ¿sabes? Sino que esté inspirado por Dios. Y que no sea cosa de un momentito, sino que sea acompañado, inspire y lo sostenga, y lo acompañe hasta el final. El que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a su término. Ese es el don de vivir una relación estrecha con el Señor. Bueno, en definitiva, estos 4 aspectos. Hacer oración es, pues, vivir en presencia de Dios, vivir en su presencia. Pero claro, vamos a ser claros, O sea, para poder vivir en presencia de Dios uno tiene que... Si alguien dijese, a ver, yo no necesito hacer oración, porque yo ya vivo en presencia de Dios. Hombre, o sea, un poquito, baja un poco el carro. No es tan fácil vivir en presencia de Dios. Hay que hacer mucha oración para poder vivir en presencia de Dios. El santo cura de Ars, ciertamente, en la primera parte de su vida hacía muchas horas de oración. Y cuando en otro momento de su vida pues no podía hacer tantas horas de oración como hacía al principio, Dios le dio el don de vivir en presencia de Dios. Ahora te digo yo que si no hubiese hecho todas esas horas de oración no hubiese podido tener esa facilidad de vivir en presencia de Dios. Que alguien pretenda vivir en presencia de Dios sin tener esa fidelidad, ¿no?, al camino de oración, no es posible. Esto es la oración. Esta es la oración. Luego otra cosa distinta es qué tipos de oraciones hay. Oración vocal, oración mental. No sé si os suena esto, Oración vocal, obviamente, pues es la recitación del Ave María. La oración mental es tener tú un diálogo con el Señor, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no rezo, yo hablo con Dios. Digo, madre mía, a ver, yo esta expresión la he escuchado, no, yo no rezo, yo hablo con Dios. Le digo, tú tienes un lío, tienes un lío. A ver, cuando alguien dice, no, yo no rezo, yo hablo con Dios, pero ¿tú qué te piensas que rezar? A ver, pero esta expresión que os he dicho se escucha mucho. ¿Es que acaso es sustancialmente distinto que una oración sea vocal o sea mental? No, si es que son dos cosas que hay que integrarlas, no hay que contraponerlas. Porque hay que contraponer tener un diálogo con el Señor
o rezar una Ave María, hay que contraponerlo. Las dos cosas se integran y se suman y una le inspira a la otra. Y claro que es verdad que si uno únicamente hiciese oraciones vocales, Dios te salve Santa María, Dios te salve Santa María, y no tuviese un diálogo con el Señor, tendría el peligro de ser pues un papagayo. Y si alguien únicamente hiciese oraciones mentales en las que, pero nunca pronunciase una oración, tendría el peligro de confundir hacer oración con hablar consigo mismo. Que también existe esto hoy en día mucho, ¿eh? Voy a hacer oración mental. Sí, lo que hago es yo mismo me pego excursiones. Me pego excursiones, que lo que estoy es yo dándole vueltas a mi cabeza. A ver, que estoy hablando con alguien. Luego intercala Ave Marías, Padre Nuestros, tu conversación, tu petición, tu acción de gracias. Intégralo todo. Y no te hagas un lío con que yo no rezo, yo hablo. A ver, no te hagas un lío. Obviamente, las oraciones vocales nos ayudan mucho para introducirnos a la oración mental. Cuando Jesús respondió en aquel lugar, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera. Y les enseñó una oración vocal, pero esa oración vocal es como una introducción para la oración mental. Es como cuando alguien remata el balón al centro del campo para que luego venga alguien y lo chute, ¿sabes? O sea, es así. La oración vocal es rematar el balón para que venga el delantero después y meta gol. La oración vocal te ayudará